Entonces, ¿cuánto era la herencia de tu madre? Las palabras de Martín cortaron el silencio, devolviéndome a la sombría realidad. Me volví para mirarlo. Mi corazón se hundió, ni una palabra de consuelo, ni un toque gentil ni un dolor compartido, solo una pregunta descarada, casi indecente, sobre el dinero, fue grotescamente inapropiado, especialmente viniendo de él y especialmente aquí en el funeral de mi madre. Lo miré fijamente sintiendo una mezcla de ira e incredulidad. Martín, este es realmente el momento de ganar $1.000.000. No fue así. Me cortó los ojos sin reflejar la gravedad de momento, sino más bien una frialdad calculadora. Martín tarareó sin compromiso, una sonrisa engreída jugando en las esquinas de su boca. Esa expresión tan carente de empatía hizo que se me revolviera el estómago. Este no era el hombre con el que me había casado, o tal vez lo era y simplemente me había negado a verlo. Debería haberme indignado, pero más que nada me sentía cansado de este cat de un matrimonio, cansado de la insensibilidad de Martín, pero en ese cansancio había una chispa, una resolución floreciente. No dejaría que se saliera con la suya, no esta vez. Mientras lo veía alejarse ya perdido en sus pensamientos intrigantes, un plan comenzó a tomar forma en mi mente. Martín era ingenuo si pensaba que podía simplemente entrar y reclamar lo que era mío, lo que era de mi madre. Me había subestimado durante demasiado tiempo. Era hora de que Martín aprendiera que yo no era solo un espectador silencioso en su egoísta interpretación de los papeles. Martín y yo nos casamos cuando yo tenía solo 22 años, una unión más por conveniencia que por amor. Nuestras familias, ambas prominentes en los negocios, lo vieron como una unión estratégica. Recuerdo caminar hacia el altar sintiéndome más como un peón en un juego de ajedrez que como una novia. Martín, 5 años mayor que yo, compartió mi falta de entusiasmo. Era un entendimiento mutuo tácito pero palpable. Los primeros años estuvieron marcados por un compañerismo tibio, pero como el tiempo se fue desgastando y la distancia entre nosotros creció, la ausencia de niños solo amplió el abismo que habíamos intentado inicialmente con esperanza, luego con desiration y finalmente con una aceptación resignada de que no estaba destinado a ser así. Deberías salir más, hacer algo útil. Martín lo haría. A menudo digo que sus palabras gotean con un sutil y punzante desdén. Su indiferencia hacia mis luchas y nuestras luchas era como un lazo que se apretaba lentamente. Fue durante estos años que los cimientos de nuestra ya frágil relación se desmoronaron. El negocio familiar de Martín, que alguna vez fue próspero, cayó en el desorden. El fallecimiento prematuro de su padre. En un accidente se reveló una serie de delitos financieros, evasiones de impuestos, deudas, toda una red de engaños. Las consecuencias fueron catastróficas: activos incautados, reputaciones empañadas y nuestra vida, una vez cómoda, hecha añicos. Logramos conservar la casa, pero poco más. Vi cómo el comportamiento de Martín cambió. Se volvió fría y resentida en su enfermedad. Martín, alguna vez el hijo ausente, dejó toda la carga sobre mis hombros. Sus visitas fueron breves, sus interacciones superficiales. Elaine, necesitas manejar esto mejor. A menudo decía su tono desdeñoso, como si el peso de la responsabilidad fuera solo mío. Aguantar. Había esperado, tal vez ingenuamente, que la adversidad nos acercaría más. En cambio, solo resaltó la enorme brecha insalvable entre nosotros, la comprensión de que nuestro matrimonio no era más que una fachada. Fue un trago amargo, pero lo tragué. Lo hice con una resolución cada vez mayor. Las semillas de un plan sembrado por la ira y regado por años de abandono comenzaban a echar raíces. Era hora de que Martín cosechara lo que había sembrado. Mientras preparaba mi té de la mañana, mi mente vagaba hacia los años que habían pasado. Silenciosamente, cada uno dejando su huella en mi vida como los anillos de un árbol que registra una historia de resistencia silenciosa y dolor tácito. Esos años fueron definidos por una responsabilidad singular e implacable de cuidar a la madre de Martín. Cayó directamente sobre mis hombros una carga que Martín parecía muy dispuesto a ignorar. Elaine, ¿por qué no la pones en un hogar? Es demasiado para ti. Mis amigos sugerirían, su preocupación genuina pero teñida de una impotencia que reflejaba la mía. Pero algo contenida me devuelve un sentido del deber, tal vez, o la esperanza de que este sacrificio de alguna manera repare a los Fischer en nuestra familia fracturada. Las contribuciones de Martín se limitaron a visitas superficiales ocasionales, cada una de ellas un doloroso recordatorio del vacío emocional que había entre nosotros. Estás haciendo un buen trabajo. Con mi madre comentaba, un elogio vacío que me dejó más aislado que nunca.
El dolor era abrumador, no solo por la pérdida de un amado padre sino también por la comprensión de lo solo que realmente estaba mi herencia, una suma que debería haberme brindado cierta medida de consuelo, solo sirvió como catalizador para la avaricia de Martín. El día después de su grosera pregunta sobre la herencia, mi resolución se endureció. De un cuidador, el constante menosprecio, era hora de hacer un ajuste de cuentas. Mientras tomaba un sorbo de té mirando el jardín cubierto de negligencia, un plan comenzó a cristalizar en mi mente. Si Martín estaba tan ansioso por reclamar mi herencia, entonces lo dejaría intentar, pero pronto lo haría. Aprendí que ya no era la esposa pasiva y dócil que él había dado por sentado cada día que pasaba mientras atendía a su madre. Fortalecí mi determinación. Usaría la herencia no como un medio para enriquecer nuestras vidas sino como un arma para reclamar la mía. Fue un movimiento arriesgado y audaz que iba en contra de todo lo que me habían enseñado sobre la paciencia y el sacrificio, pero ya había terminado de esperar un cambio que nunca llegaría. Las ruedas ya estaban en movimiento. Martín, cegado por su codicia, no podía ver la trampa. Dejando su huella en mi vida como los anillos de un árbol que registran una historia de resistencia silenciosa y dolor tácito. Esos años fueron definidos por una responsabilidad singular e implacable al cuidar a la madre de Martín. Ella había sufrido un derrame cerebral debilitante que la transformó de la mujer una vez vibrante que conocí en una sombra de lo que era antes. El peso de su cuidado cayó directamente sobre mis hombros, una carga que Martín parecía muy dispuesto a ignorar. Elaine, ¿por qué no la pones en un hogar? Es demasiado para ti. Mis amigos sugerirían que su preocupación es genuina pero teñido de una impotencia que reflejaba la mía, pero algo me detenía, tal vez un sentido del deber o la débil esperanza de que este sacrificio de alguna manera sanaría los peces de nuestra fracturada familia. Vacío que había entre nosotros. Estás haciendo un buen trabajo con mamá, comentaba, un elogio hueco que me dejó sintiéndome más aislado que nunca. Fue durante este periodo de soledad prolongada que recibí la noticia del fallecimiento de mi propia madre. El dolor fue abrumador no solo por la pérdida de un amado padre sino por darme cuenta de lo solo que realmente estaba mi herencia. Endurecido ya había soportado suficiente el matrimonio sin amor, el papel ingrato de cuidador, el menosprecio constante. Era hora de hacer cuentas. Mientras tomaba un sorbo de té mirando el jardín cubierto de negligencia, un plan comenzó a cristalizar en mi mente. Si Martín estaba tan ansioso por reclamaría mi herencia y luego déjalo intentarlo, pero pronto aprendería que yo ya no era la esposa pasiva y dócil que él había dado por sentado cada día que pasaba mientras atendía a su madre. Usaría la herencia no como un medio para enriquecer nuestras vidas, pero como arma para reclamar la mía. Fue un movimiento arriesgado y audaz que iba en contra de todo lo que me habían enseñado sobre la paciencia y el sacrificio, pero había terminado de esperar, había terminado con la esperanza de un cambio que nunca llegaría. Las ruedas ya estaban en movimiento. Martín, cegado por su codicia, no podía ver la trampa que estaba tendiendo, y cuando se dio cuenta de que sería demasiado tarde después de años de ser subestimado y pasado por alto, finalmente estaba listo para cambiar las tornas. El día comenzó como cualquier otro, con la rutina del silencio. Eso se había convertido en el ritmo de mi vida, pero debajo de la superficie tranquila había una corriente de anticipación, una sensación de una tormenta inminente que estaba a punto de estallar. Fue unas semanas después de la grosera pregunta de Martín sobre la herencia. En ese momento, había planeado meticulosamente cada paso. Muévete. Mi determinación solo se había fortalecido, alimentada por los años de negligencia y abandono emocional, y luego, sin previo aviso, la rutina se hizo añicos. Martín no regresó a casa una noche al principio. Pensé que era solo otra noche en el trabajo, algo común en su cada vez más errático horario, pero sus horas se convirtieron en un día completo y luego otra preocupación dio paso a la sospecha. Si finalmente hubiera actuado según su codicia, mis sospechas se confirmaron cuando descubrí que faltaban los documentos relacionados con la herencia de mi madre. Martín los había tomado. Fue un movimiento audaz incluso por él, y era desesperado, el hombre con el que había vivido durante años, que rara vez había mostrado iniciativa o coraje, finalmente había hecho su movimiento y estaba en mi contra, pero en lugar de pánico o miedo sentí una extraña sensación de liberación. Esta era la señal.
para sacar a la luz uno que cambiaría todo lo escondido entre los papeles de mi madre que Martín había pasado por alto descuidadamente. Era un documento que detallaba una inversión sustancial que ella había hecho años atrás, una inversión que había crecido significativamente con el tiempo. Era una fortuna que él no sabía que existía y que no podía tocar. La ironía era casi poética en su avaricia. Martín había agarrado lo que pensaba que era una fortuna solo para perder el verdadero tesoro que yacía escondido, y en su prisa me había dado la oportunidad perfecta para escapar de la prisión de nuestro matrimonio. Respiré hondo sintiendo que un peso se quitaba de mis hombros por primera vez en años. Vi un futuro que era mío para darle forma. Comenzaría por asegurar mi nueva riqueza, asegurándome de que estuviera fuera del alcance de Martín, y luego lo confrontaría no como el manso esposa que creía conocer, pero como mujer renacida en los fuegos de la traición y las dificultades. El juego había cambiado y ahora yo era quien tenía el control. Y su traición dejó al descubierto el camino a seguir. Estaba claro, no era solo un camino de escape, sino de justicia, una oportunidad de reclamar no solo mi herencia, mi dignidad. En los días siguientes me moví con un propósito que parecía extraño pero estimulante. Conseguí el activos ocultos asegurándome de que estuvieran fuera del alcance de Martín. Y remordimiento, pero sus ojos lo delataron. Eran los ojos de un hombre derrotado no por las circunstancias sino por su propia avaricia. Él he sido un tonto. Martín comenzó su voz cargado de una penitencia artificial. Dejemos esto atrás y comencemos de nuevo. Comenzar de nuevo. La audacia de la sugerencia era casi ridícula. Después de años de indiferencia, después de su descarado robo, esperaba perdón y un nuevo comienzo. Era un testimonio de lo poco que me entendía, lo poco que le había importado conocerme. No, Martín, no hay forma de empezar de nuevo, respondí, mi voz firme y resuelta. Tomaste tu decisión y ahora yo estoy haciendo la mía. El shock en su rostro era palpable, una mezcla de incredulidad y comprensión de que la mujer que creía que podía controlar se había ido. En su lugar había alguien a quien no podía manipular o desestimar a medida que se desarrollaba el proceso legal. Se revelaron los verdaderos colores de Martín. Sus intentos de impugnar el divorcio fueron débiles. Sus argumentos estaban mezclados con desesperación. El divorcio finalizó rápidamente. Para consternación de Martín, se quedó con poco, solo el caparazón de una vida que había desperdiciado por su propio egoísmo. Era un final apropiado para un hombre que había valorado la riqueza por encima de las relaciones interpersonales y que había visto a su esposa como nada más que un medio para un fin. Después sentí una sensación de paz que no había conocido en años. Las cadenas de un matrimonio sin amor se habían roto y era libre de reconstruir mi vida en mis propios términos. La fortuna que había heredado garantizaría mi seguridad financiera, pero lo más importante es que había recuperado mi sentido de identidad. Un nuevo capítulo de mi vida con la conciencia tranquila y el corazón listo para aceptar lo que me deparara el futuro. La mañana después de finalizar el divorcio me desperté en un mundo que parecía más brillante, como si me hubieran quitado un velo de los ojos. El aire se sentía más fresco, los sonidos de la ciudad más vibrante. Por primera vez en décadas sentí una sensación de entusiasmo por el futuro. En las semanas siguientes me sumergí en nuevas experiencias. Reanudé mi afición largamente abandonada de la alfarería, encontrando consuelo en el movimiento rítmico de la rueca y la arcilla maleable en mis manos. Cada pieza que creé fue un reflejo de mi viaje imperfecto, único y rebosante de nueva esperanza. También me reconecté con viejos amigos e hice otros nuevos. Su apoyo y compañía llenaron un vacío en mi vida que no me había dado cuenta. A menudo pensaba en Martín. Él alguna vez había sido una figura central en mi mundo, pero ahora se sentía como una memoria lejana, un capítulo que había sido firmemente cerrado. Escuché a través de conocidos mutuos que había luchado por adaptarse a su nueva realidad. Había perdido su trabajo y con ello la pretensión de la vida que había tratado con tanto esfuerzo de mantener. No había alegría en escuchar de sus desgracias, en cambio, hubo un silencioso reconocimiento de que sus elecciones lo habían llevado a este punto. En este nuevo capítulo de mi vida encontré alegría en los placeres simples, la calidez del sol en mi rostro, las risas de los amigos, la satisfacción de crear algo con mis propias manos. También descubrí una fuerza dentro de mí que no sabía que existía. Era una fuerza nacida de la adversidad, de enfrentar mis miedos y emerger del otro lado. Mientras me senté en mi clase de cerámica dando forma a una nueva pieza en el torno. No se trataba solo de superar un matrimonio fallido o reclamar mi herencia,
se trataba de redescubrir quién era yo y qué quería de la vida, y con cada día que pasaba me sentía más seguro, más vivo. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero por él. Momento, primera vez en mucho tiempo que la incertidumbre no me asustó, sino que me emocionó con las lecciones del pasado grabadas en mi corazón y la promesa del mañana en mis ojos.